Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Aurora Mariana Rayas Lazo y voy a hablarles sobre el estrés oxidativo y parámetros de defensa antioxidante en diferentes enfermedades. Las especies reactivas de oxígeno son producidas por organismos vivos como resultado del metabolismo celular normal y factores ambientales como los contaminantes del aire o el humo del cigarrillo. Las especies reactivas del oxígeno son moléculas altamente reactivas y pueden dañar estructuras celulares como carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas y alterar sus funciones. El cambio en el equilibrio entre oxidantes y antioxidantes a favor de los oxidantes se denomina estrés oxidativo. La regulación del estado reductor y oxidante redox es fundamental para la viabilidad celular, la activación, la proliferación y la función de los órganos. El estrés oxidativo contribuye a muchas afecciones y enfermedades patológicas, que incluyen cáncer, trastornos neurológicos, aterosclerosis, hipertensión, isquemia o perfusión, diabetes, síndrome de dificultad respiratoria aguda, fibrosis pulmonar, idiopática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Fuentes endógenas de especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno se producen a partir del oxígeno molecular como resultado del metabolismo celular normal. Las especies reactivas de oxígeno se pueden dividir en dos grupos, en radicales libres y no radicales. Las moléculas que contienen uno o más electrones desapareados y o por lo tanto dan reactividad a la molécula se denominan radicales libres. Cuando dos radicales libres comparten sus electrones desapareados, se crean formas no radicales. Los tres especies reactivas de oxígeno que son principales tienen importancia fisiológica, que son el anión superóxido, el radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. El efecto del estrés oxidativo, mecanismos genéticos, fisiológicos y bioquímicos. El estrés oxidativo ocurre cuando el equilibrio entre antioxidantes y especies reactivas de oxígeno se altera debido al agotamiento de los antioxidantes o a la acumulación de especies reactivas. Cuando se produce estrés oxidativo, las células intentan contrarrestar los efectos oxidantes y restaurar el equilibrio redox mediante la activación o el silenciamiento de genes que codifican enzimas defensivas o factores de transcripción y proteínas estructurales. Efectos del estrés oxidativo en el ADN. Las especies reactivas de oxígeno pueden conducir a modificaciones del ADN de varias formas, lo que implica la degradación de bases, roturas de ADN, monocatenario o bicatenario, modificaciones unidas a purina, pirimidina o azúcar, mutaciones, delecciones o translocaciones y entrecruzamiento con proteínas. El humo del tabaco, los metales redox y los metales no redox como el hierro, el cadmio, el cromo y el arsénico también participan en la carcinogénesis y el envejecimiento al generar radicales libres o unirse con un grupo tiol. La formación de 8-OHG es el daño al ADN más conocido que se produce a través del estrés oxidativo y es un biomarcador potencial de carcinogénesis. Efectos del estrés oxidativo en la transducción de señales. Las especies reactivas de oxígeno pueden inducir la expresión de varios genes implicados en la transducción de señales. La alteración de esta relación provoca la activación de factores de transcripción sensibles a la reducción-oxidación como el NF-κB, el AP1, que están implicados en la respuesta inflamatoria. También la activación de los factores de transcripción a través
de las especies reactivas de oxígeno se logra mediante cascadas de transducción de señales que transmiten la información del exterior al interior de la célula. La tirosina quinasa, que es receptor, la mayoría del crecimiento de receptores de factores, tales como el receptor de factor de crecimiento epidérmico, el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular y el receptor para el factor de crecimiento derivado de plaquetas, proteínas tirosina, fosfatasa y serina, son blancos de estas especies reactivas de oxígeno. Como pudimos observar que en este artículo se resumieron los sistemas oxidantes y antioxidantes celulares y se discutieron los efectos y mecanismos celulares del estrés oxidativo, pero sin embargo, en condiciones patológicas los sistemas antioxidantes pueden verse abrumados. Es decir, lo que habíamos visto de que los organismos aeróbicos tienen sistemas antioxidantes integrados que incluyen antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos que suelen ser eficaces para bloquear los efectos dañinos de las especies reactivas de oxígeno. Ya sabemos que el estrés oxidativo puede surgir de la sobreproducción de especies reactivas por reacciones metabólicas que usan oxígeno y cambian el equilibrio entre los estados oxidantes y antioxidantes a favor de los oxidantes. Las especies reactivas de oxígeno son producidas por actividades metabólicas celulares y factores ambientales, como los contaminantes del aire, el humo del cigarrillo, como ya lo habíamos mencionado. También las especies reactivas de oxígeno son moléculas altamente reactivas debido a los electrones no apareados en su estructura y reaccionan con varias macromoléculas biológicas en la célula, como son los carbohidratos, los ácidos nucleicos, los lípidos y proteínas, y que también alteran sus funciones. También las especies reactivas de oxígeno también afecta la expresión de varios genes mediante la regulación positiva de factores de transcripción sensibles a redox y la remodelación de la cromatina a través de la alteración en la acetilación, o también conocido como desacetilación de histonas, y la regulación del estado redox es fundamental para la viabilidad, la activación, la proliferación y la función orgánica de las células. Para concluir, también es importante ver las fuentes exógenas de oxidantes, como el humo de cigarro, que sabemos que contienen muchos oxidantes y radicales libres y compuestos orgánicos, como el superóxido y óxido nítrico. Además, la inhalación del humo de cigarrillo en el pulmón también activa algunos mecanismos endógenos, como la acumulación de neutrófilos y macrófagos, que aumentan aún más la lesión oxidante. También en esto se encuentra la exposición al ozono, que puede causar peroxidación de lípidos e incluir la entrada de neutrófilos en el epitelio de las vías respiratorias. Incluso en sujetos sanos, la exposición al ozono provoca una reducción de las funciones pulmonares. Otro también muy importante es la hiperoxia, que se refiere a una condición de niveles de oxígeno muy altos, que la presión parcial normal del oxígeno en los pulmones u otros tejidos corporales, que conduce a una mayor producción de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. También se encuentra la radiación ionizante, que esta es en presencia del dióxido de carbono, convirtiéndose al radical hidroxilo, superóxido y radicales orgánicos en peróxido de hidrógeno e hidroperóxido orgánicos, que estas especies de hidroperóxido reaccionan como iones metabólicos activos de redox, como
a través de reacciones de Fenton y por tanto induce a un estrés oxidativo. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y esta es mi bibliografía.